Hola tribu, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. Comenzamos. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker, tu podcast favorito, me atrevería a decir. Oye, si me estás escuchando en Spotify o en YouTube, muchísimas gracias. Suscríbete, recuerda que es gratuito. Y además, compártelo a tu tribu. Aquí, bueno, en este podcast estamos hablando de temas que te ayuden a cortar esa curva de aprendizaje basado en nuestra experiencia. Y bueno, y también te hemos estado compartiendo historias con nuestros estudiantes. Así que siempre el aprender de la experiencia de alguien más ayuda a que, pues, de alguna manera podamos evitar ese camino escabroso, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a todos y, por supuesto, no podía faltar la compañía de nuestra querida Paloma. ¿Cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. Ya un episodio más de Diario de un Networker. Esta temporada ha sido particularmente especial para nosotros porque es la primera que empiezo desde el inicio. Entonces, para mí ha sido, Ah, sí es esto es así como de, cierto. wow, por fin, así. Entonces, queremos traerles mucha información, muchas cosas que les pueden servir, que los pueden acompañar. Sobre todo eso, queremos acompañarlos en su camino como networkers y por eso es que todos los lunes estamos lanzando estos episodios para que podamos pues estar en conjunto y acompañándolos y de cierta manera compartiéndoles estas experiencias que hemos vivido con nuestros alumnos y pues no, no, Mm, bienvenidos. Bienvenidos y, bueno, agradecerles también sus mensajes. Nos están aportando muchas ideas de lo que podemos traer aquí, de lo que podemos también compartirles en redes sociales. Así que no sean tímidos, por favor, escríbanos, capturen algo que les guste de este podcast y compártanos el pantallazo en redes sociales. Ahí vamos a estar muy pendientes para echar el chisme. El chisme como el día de hoy. Bueno, es como chisme aprendizaje, si lo tuviéramos que decir así. Chisme aprendizaje, hay que poner. Chisme aprendizaje. Sí, ok. En este chisme aprendizaje queremos compartirte pues más de nosotros. Queremos de pronto que pues conozcas nuestros procesos y cómo es que hemos recurrido a recursos básicamente que nos han ayudado a salir de diversas situaciones y particularmente hoy en este podcast queremos compartirte en este episodio libros que cambiaron nuestras vidas, literal. Libros que impactaron nuestras vidas, eso es lo correcto. Y es que sí los hay, Pal. Tenemos libros Sí. bueno, pues nos han acompañado en diversas circunstancias y no precisamente de negocio. Creo que en algunos episodios anteriores hablábamos sobre la importancia verde también de cultivar la mente, no solo en el contexto de negocios, ¿no? Sino también en este contexto que te ayude pues, a crecer de manera integral, que de esta manera también tú puedas tener pues ese espacio para ti, que te abraces, que te permita, bueno, despertar otras áreas de tu vida, ¿no? Sí, así es. Y es que no siempre, uno no sabe dónde encuentra de repente ese consuelo, que es particularmente lo que hace que a veces un libro realmente te impacte en tu vida. Entonces, siempre te encuentras sorpresas y a veces las encuentras en donde menos te imaginas, ¿no? Ujú. Que todo al final suma y enseña. Bueno, pues vamos a empezar y la tómbola dice que tengo que empezar yo. Oye, la tómbola y solo eran dos. Dice que Nos primero vemos tú. ahí. Bueno, pues empezando por esto, hay varios libros que he tenido la oportunidad de leer. Creo que cuando me volví más adicto a la lectura fue en este proceso de emprendimiento, ¿no? Digamos que cuando empecé mi carrera como networker, la profesionalicé y bueno, y como le hemos dicho a todos, pues te convertiste en un empresario de redes de mercadeo, pero en ese proceso eh, bueno, pues fue que empecé a leer. Antes a mí me daba un montón de flojera leer, o sea, de verdad como que no lo disfrutaba.
Y bueno, pues en este tema particular, dentro de redes de mercadeo, es muy común estos libros de autoayuda, que sí, de finanzas, que sí, y bueno, motivación, ¿no? Entonces, hay un libro particularmente que se me hizo muy, ¿cómo decirlo? Ah, como doloroso, si lo tuviera que explicar de ese modo, pero porque me azotaba con la realidad así del cabello a la pared, ¿no? Y este libro es sin duda Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Más allá de esto cliché de que voy a ser millonario y bueno, y todo lo que de pronto se escucha dentro de redes de mercadeo, la libertad financiera, este libro me llevó a un punto de descubrir patrones que venía cargando ya como adulto, que adquirí de pronto de niño, ¿no? De pronto todas estas creencias, todas estas cosas que hoy nosotros pues nos aferramos a ellas, mucho de eso tiene que ver con lo que aprendimos cuando éramos niños. No sé, este libro seguro lo han escuchado o han oído hablar de él, ¿no? No sé tú, ¿te parece desconocido el libro? No. No, a mí, yo cuando leí ese libro, yo encontré, o sea, es que la analogía que hiciste de que es como darte un golpe contra la pared Sí, y sí, se está te sacude toda tu cabeza, exacto, sí. Y así se ella te con sacude. la realidad. Exacto, porque a pesar de que habla de justo de ciertas de creencias respecto al tema del dinero, las mismas herramientas que te da el libro para esas creencias las puedes aplicar en cualquiera, ¿no? En cualquier otro ámbito de tu vida. Entonces, la forma, yo creo que no estoy 100% segura, pero me atrevería a decir que fue el primer libro que leí, que la estructura que tenía y la forma en la que te enseñaba algo que podría decirte, o sea, esto es algo eh, de un trabajo terapéutico, o sea, era como un trabajo terapéutico el poder estar identificando tus creencias y aprender cómo puedes sustituirlo. Estos ejemplos que él pone de los archivos de riqueza que tienes que estar intercambiando dentro de tu cabeza y esa forma de presentarlo, creo que no, esa experiencia de lectura yo en lo particular no lo he tenido con otros libros. Ujú, Entonces, eso para mi cabeza fue así como de, ok, perfecto, tenemos una estructura y un plan a seguir después de que terminemos de leer este libro. O sea, hay algo que hacer, a mí me pareció muy didáctico, dinámico y conforme vas avanzando en la lectura vas entendiendo muchas cosas y que ya cuando llegas al final, a mí me pasó que entonces ya estaba esperando lo que seguía. O sea, ¿qué me vas a decir para poder, cuál es el siguiente archivo de riqueza? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esa sensación en lo particular es difícil que algún otro libro me la genere. Entonces, eh, definitivamente, si no lo han leído, es una recomendado. excelente opción. Una Sí, excelente opción, sí. este libro por Hart Ecker, que ese es el autor de Los secretos de la mente millonaria, y cuando digo que es doloroso, porque, bueno, yo ese libro, fíjate que lo leí muy a principio de mi carrera como networker, o sea, creo que al año lo tuve de regalo y lo leí, pero de esos libros que empiezas a leer y ya quedan ahí como en el conocimiento, ¿no? Como que yo creo que era una situación en la que no quería afrontar esos patrones ni hacer ese chapuzón, porque ese libro te invita pues a hacer esa introspección dentro de ti, sobre todo mucho con el comportamiento que tienes hoy, como les decía, pues es de qué experiencias tuviste antes, ¿no? ¿Qué relación tenías con el dinero? ¿Cómo se hablaba del dinero en casa? Y entonces en mi situación, bueno, creo que se los he compartido en otros episodios, pues yo no vengo de una familia que estuviera adinerada, que tuviera negocios, o sea, era como totalmente, el tema de dinero era muy limitado y sobre todo, pues eso era como un tema de, pues de dolor, un tema de dolor que en el libro te invita a que puedas como irte más atrás, ¿sabes? Porque a veces nosotros tenemos patrones
por los patrones de nuestros padres, o sea, es decir, por la forma en la que ellos fueron criados, pues es su forma en la que aprendieron y la forma en la que lo van pasando de generación en generación. Entonces, como detectar de dónde vienen esos cositos que de alguna manera no te hacían buen administrador con el dinero, que de pronto veías que el dinero llegaba y se iba, o si de pronto que si generabas cierta cantidad de dinero, o sea, eras muy bueno generador, pero muy malo administrándolo. O sea, ese tipo de cosas tiene muchísimo que ver. Entonces, este libro me impactó porque justo más allá de encontrar patrones que tuvieran que ver con el dinero, descubrí dentro de esa introspección, o sea, años después, o sea, te estoy hablando como que lo recibí hace como 8 o 9 años ese libro, pero años después, estoy hablando como unos 5 años después, cuando volví a leer ese libro, yo creo que mi mente, mi situación económica, de pronto la forma en la que estaba generando ingresos, pues no era la más sana, fue cuando pues ya tenía como otra apertura hacia ese libro. Entonces ya fue cuando ese libro me lo empecé ya no a leer, sino a estudiar. Y oh, para mi sorpresa, que se fueron destapando un montón de inseguridades, cosas que no tenían nada que ver con el dinero y que al mismo tiempo lo tenían que ver todo, ¿no? Como esta parte de, de querer la aprobación, de pronto querer pertenecer, de aparentar, o sea, de un montón de cosas que a veces uno de pronto sabe como que las tiene, pero no afronta el tener esa batalla con eso mismo, ¿no? Entonces ese libro a mí me ayudó no solo a sanar situaciones financieras, sino también a descubrir, o mejor dicho, a destapar toda una cloaca que no haya querido destapar y que eso ha sido tema para descubrir patrones que después me ha tocado trabajar con psicólogo y dedicarle más tiempo como pues a eliminar esas creencias limitantes, ¿no? Esos patrones que estaban ahí. Sí, fíjate que ahorita que hablas de esto de los patrones y de las creencias limitantes, creo que es algo que a veces no nos damos cuenta que son limitantes las creencias que tenemos. Ajá. Y el poder darte cuenta que sí son limitantes es donde está lo doloroso que tú hablabas del libro, ¿no? O sea, darte cuenta de eso, porque uno va por la vida con creencias, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay creencias que no son tuyas y hay creencias que no te suman, sino que te restan, ahí es donde empieza como a hacer cortocircuito de repente el cerebro diciendo qué pasa, qué nos está sucediendo en este momento. Pero creo que es muy importante que cuando uno se da cuenta de eso, haga algo al respecto, ¿no? O sea, que tomes las riendas con lo que sea necesario para poder encaminarte a que no te pongas tú solito el pie, no te sabotees, no estés tú dándote, pues tirándote, o sea, digamos que no dejes de tropezarte con las mismas piedras, ¿no? Ujú. Entonces simplemente toma esas creencias y ya cuando una vez que las identifiques, haz algo al respecto, ¿no? Porque desde la conciencia es cuando puedes crear muchas más cosas que desde el estar simplemente actuando como un velero, ¿no? A donde te lleve el viento sin timón ni dirección. Entonces, pues nada, creo que es algo que quería aportar sobre este libro que nos comparte, ¿no? Ya para ir como terminando el impacto que tuvo esto en mi vida, bueno, también fue en los negocios. Sabes que yo estoy totalmente seguro que si tú tienes una situación con hacer cierres en tu negocio, esto tiene que ver con la relación que tienes con el dinero, o sea, con la forma en la que estés, porque directamente, pues el generar ingresos con tu empresa, ya sea porque se suma más personas a tu equipo o porque vendes algún producto, pues al final del día el resultado es dinero. Y si por ahí no está bien esa cosa, entonces pues evidentemente los cierres se alejan cada vez más porque tienes tú ahí una situación que solucionar con el dinero. Y desde ese entonces, pues trabajando en ello, definitivamente estás en un mood distinto, porque a veces, por supuesto, hoy estoy totalmente seguro que el dinero es energía
y la forma en la que nosotros tratemos al dinero, pues es como si trataras a una persona, ¿no? A nadie le gusta que lo traten mal. Y si te tratan mal, pues no estás ahí. Entonces, creo que este libro también me invitó a ver el dinero como energía, como si fuera un individuo, ¿no? Y decir, a ver, te voy a tratar con mucho cariño y te voy a dar besos para que estemos bien, pero eh, ese libro yo se lo súper recomiendo, no solo como para leerlo, sino estudiarlo. Bien decía Pala al principio, tiene acciones concretas después de cada recomendación que te va haciendo en el libro, porque de pronto a través del libro te va dando luces, ¿no? Para que tú identifiques esos patrones, pero no te deja ahí botado, ¿no? Sino que además te dice, ah, ya lo identificaste, ahora instala este archivo y te da la actividad para que tu cuerpo, tu mente lo interiorice, ¿no? Y de pronto diga, ok, perfecto. La cuestión es aplicarlo y en esa ejecución, pues es donde a veces también vamos como dejando las cosas así, nada más como, listo, ya escuché, ¿no? Pero no hago. Y este libro, o sea, no sé, me atrevería a decir que son más de 20 veces ya que lo he leído y escuchado, porque también está el audiolibro. Y esto mientras estoy cocinando, mientras estoy en el gym, mientras de pronto camino, lo que sea. Lo voy escuchando y a pesar de que lo he escuchado varias veces, siempre encuentro algo nuevo con lo que trabajar. O sea, siempre me prende luces de, Víctor, tienes que trabajar en esto, Víctor, tienes que trabajar en esto otro, y en esto, y en esto. Y eso me da tarea a mí para que, pues obvio, esto yo lo pueda trabajar con otras herramientas, ¿no? A través de la meditación o el psicólogo, ¿no? Hablarlo, ¿no? Para que al final del día, pues eso se exponga. Entonces, este particularmente es el libro que impactó mi vida, que ha impactado mi vida, uno de tantos. No solo mi vida, sino mi negocio, mi relación con el dinero, que creo que eso también es súper importante, ¿vale? Así que es Sí. el libro número uno, pero yo tengo curiosidad con que cuentes ese libro que impactó tu vida. Sí, se llama Es la historia interminable de Michael Ende. Eh, Posiblemente conozcan, quienes son de nuestra generación, la película de La historia sin fin, ¿no? Justo es el libro en el que está basada esta película. Eh, y hablo de la película porque justo cuando me regalaron ese libro y leí el libro, yo leí el libro sin saber que la película estaba basada en el libro. Ujú. Entonces, también, o sea, era una niña. O sea, y quizás fue el primer libro grande, entre comillas, podremos decir, para una niña de 13. Era un libro así que sí, era una Ah, historia interminable, súper ¿no? adelantado. Oye, no es como la película de la que hablas, no es como, no sé si era un dragón blanco. Sí, es un dragón blanco que es muy largo, peludo, que tiene como una cara de un perrito. Sí. Sí, Falcon se llama. Eh, bueno, justo todo esto de la película y la diferencia entre la película y el libro es por lo primero por lo que me marcó ese libro, porque yo ahí descubrí que la realidad no siempre es la realidad como es. Ujú, ¿Por qué? Porque yo había visto la película y luego leí el libro y leyendo el libro me di cuenta de que había cosas que en la película no eran como venían en el libro y que como yo me las podía imaginar eran mucho más extraordinarias que lo que había en el libro, que lo que había visto en la película. Entonces, eh, ese choque para mí fue, o sea, darme cuenta de eso, de que a veces, digo, a lo mejor como ya reflexionando con el tiempo, te das cuenta de que son simplemente interpretaciones de los hechos de algo que estaba ahí, que algo que era un libro que estaba escrito, hay interpretaciones y lo hicieron una película que funcionó de una manera, lo han hecho en musical que funciona de otra manera, pero para mí el haber tenido ese contacto en un inicio me abrió como como los ojos a decirme, ok, o sea, de una cosa que está sucediendo puede haber diferentes interpretaciones, ¿no? De diferente manera.
Entonces, en su momento, eso fue lo primero que, o sea, fue, y me acuerdo mucho porque la película en su momento me gustaba y me daba un poco hasta como de miedo, pero siempre me ha gustado mucho la fantasía y todo este show. Entonces, cuando leí el libro, pues decía, es que no, es que entonces, ¿por qué lo pusieron así en la película si lo pudieron haber hecho de esta cosa así súper adornada? Obviamente, de niño uno que va a saber lo que cuesta producir una película y cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso pasó en una primera instancia con mi primer acercamiento, ¿no? Ya un poquito más grande, te voy a decir que a lo mejor tenía como 19 casi 20, Ujú, volví a leer el libro y encontré el concepto de la nada, ujú. del que hablan en el libro y para los que vieron la película, se acuerdan de esta nube gris, o bueno, una nube negra que está queriéndose comer fantasía y empieza a oscurecer todo el mundo, ¿no? No me acuerdo mucho, Eso pero sí, ya tiene muchísimo tiempo esa tiene película. muchísimo tiempo esa película. Ya estoy aquí quemándome no voy, o sea, Se te cayó de el la edad. pasaporte. Se me cayó el acta de nacimiento. Entonces, eh, en ese momento, justo estás, o al menos a mí me pasó, 18, 19, una edad muy vulnerable en la que no sabía ni qué quería hacer, no sabía ni para dónde iba, tenía que escoger una carrera, eh, o sea, pasaban muchas cosas en ese momento y como que no me sentía segura de qué decisión tomar, ¿no? Y entonces estaba este libro, cabe mencionar, que lo he leído, no sé, como 10 veces, yo creo. O sea, lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida. De esas veces que dices, es en diciembre, el libro de diciembre, El libro de ¿no? El libro de diciembre, el libro de la Navidad, etcétera. Entonces, el punto es que en este momento volví a ver o volví a impactar en mi vida el concepto de la nada, algo que antes no me había, ni siquiera me había pasado por aquí. Pero ese concepto de la nada básicamente es el cuando dejas de soñar, cuando dejas de ilusionarte, cuando dejas de creer en lo imposible, se empieza a volver muy oscuro tu mundo. Entonces, yo sabía que no quería eso. O sea, yo sabía que, o sea, no sabía qué era lo que sí quería, pero sabía que no quería que mi mundo se volviera así. O sea, yo quería seguir con mis sueños, quería, de repente cuando uno empieza a crecer y se vuelve medio adulto y que empiezas a tener esos conflictos de entre lo que quiero ser y lo que debo ser, la es crisis muy horrible. existencial. Es esa crisis existencial de entre lo que quiero y lo que debo ser, ¿no? Entonces, yo a los 20 sí tenía como 20 años, o sea, decía, es que no, o sea, no quiero sacrificar mis sueños por lo que debo de ser, ¿no? Entonces, volverlo a leer en ese contexto, Ujú. o sea, dejó de ser un libro de fantasía para mí y se volvió un libro de autoayuda. O sea, eso es en lo que se convirtió ese libro. O sea, dejó de ser una novela fantástica y entonces empecé a ver a los personajes, cómo se iban desarrollando, cómo eran los que yo veía como los malos y los buenos, cómo tenían diferentes esencias y que no significaba que fueran realmente malos o buenos, ¿no? Entonces, eh, creo que, y por eso también fue tan, pues no sé, le tengo con mucho cariño al libro, porque fue decisivo para que yo pudiera tomar decisiones en ese momento cuando no estaba 100% segura, ¿no? Cuando mi cabeza no estaba al 100, cuando yo decía es que no, y si me equivoco, y qué pasa, y si sí, y si no. Entonces me aterrizó muchísimo en un estado de decir, a ver, ¿qué es lo que puede pasar si esto sucede? ¿Qué es lo que quiero? Y a mí me daba más pavor la consecuencia de no hacer las cosas y de no ir por mis sueños y no de no luchar por ellos, que el de sentarme y tomar decisiones y quedarme, bueno, ya, así es la vida, me quedo aquí, Tocó vivir. sigo. Exacto. Entonces, eh, creo que por eso, por eso es que le agarré este gusto, le tengo un cariño muy especial, lo leo cada que lo puedo, cada que puedo, porque sé que en cualquier momento me va a arrojar alguna otra pepita de oro que me va a sacar de algún problema del que todavía a lo mejor no me doy cuenta, ¿no? Entonces, eh,
Pues básicamente esos dos momentos fueron, y fueron como las dos enseñanzas pues más grandes que me ha dejado el libro, que ha sido esta parte de la percepción que se puede tener acerca de un sol del mismo hecho, dependiendo de dónde te encuentres, desde qué ángulo lo mires, digamos, y esta parte del aferrarte a tus sueños y evitar que esa nada horrenda te destruyan porque ya no crees, ¿no? O sea, el dejar de creer o el dejar de soñar, para mí ya no es como, o sea, ya es algo con lo que digo, no, o sea, yo prefiero mejor seguir soñando y seguir fantaseando porque voy a llegar aquí, voy a hacer esto, voy a subir, voy a bajar, porque ese estar en lo más bajo y decir, bueno, pues ya a ver qué pasa, que me lleve la vida, se siente horrible y no me quiero volver a sentir como en esa nube de la nada que, Yo, sí. bueno, me parece, bueno, creo que es una de las cosas fabulosas que tienen los libros, que en la medida que lo lees una vez y lo vuelves a leer, o sea, cada vez vas como Sí. sacando nuevas enseñanzas, porque la vida yo creo que te va preparando para entender cosas que a lo mejor antes no. Y me parece fabuloso que hayas traído este libro acá, porque a veces, muchas veces dentro de las redes de mercadeo, Ujú, nos encasillamos a que si no es libro de motivación, que si no es libro que te ayude a ser rico millonario, que si no es libro que te ayude a alcanzar la libertad financiera, no aplica dentro de ujú, tu lectura, ¿no? sí. Entonces, creo que es algo en lo que yo confieso que tengo que explorar. Por ahí tengo libros que si de poesía, que si de pronto cosas que me gustaría como volver a retomar. O sea, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, me chiflaban esos libros, o sea, seguras de ser de las que les chifla los libros de Narnia y todas esas cosas, Harry Potter, Harry Potter, todas las de Harry Potter, pero ¿cómo sí. es que el que te permitas tú como networker, o sea, a leer este tipo de literatura, o sea, te ayuda, pues, yo creo que a aferrarte a cosas, te ayuda a seguir Ujú, creyendo, a seguir asombrándote, a seguir de alguna manera teniendo fe, ¿no? sí. También, sobre todo en esta parte de encontrar aprendizajes que te permita a lo mejor desarrollar otras áreas de ti, como la Sí. creatividad, la sensibilidad, ¿no? La empatía, o sea, este tipo de cosas ayuda. Me parece fabuloso que lo hayas traído. Y yo, con esto que acabas de hacer y decir, yo creo que me voy a tirar un chapuzón de pronto en algo que no tenga nada que ver con negocios, porque creo que Sí, es fundamental, ¿no? yo eso fue un ejercicio que hice el año pasado, el desconectarme un poco de leer libros. A mí me gusta mucho leer y ya me había desencantado de la lectura porque solamente leía cosas que tenían que ver con el negocio, ¿no? De cómo dirigir una empresa, cómo hacer tus presupuestos, cosas que tenían que ver con desarrollo de negocio. Entonces, ya mi cabeza como que hasta solita me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero leer eso. Me tardaba mucho leyendo, me tardaba mucho con las cosas. Entonces, sí fue un ejercicio que hice el año pasado de decir, ok, voy a hacer una pausa en esto, me voy a concentrar en darle a mi espíritu y a mi mente otro tipo de lectura sí, que ya siento que extraño, o sea, ya siento que extraño todo esto, ya siento que extraño el estar fantaseando con alguna cosa, eh, porque eso también, de repente, tu cerebro se empieza como a atrofiar con solo cosas que te preocupan. Entonces, más vale de repente pensar cosas que sabes que no existen, pero que podrían existir, a esas que te pueden agobiar porque sabes que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, para mí sí fue como un descanso y un escape que me permitió retomar como con más fuerza todos esos libros y todo ese conocimiento que aplico dentro del negocio, ¿no? Todo eso que aplicamos dentro de la tribu o cosas que aprendemos para nuestros alumnos, etcétera. Entonces, sí es bueno darle como un descansito a la mente al respecto. Muy recomendable. Genial, me encanta, me encanta. Pues vamos a pasar al tercer libro y aquí es donde coincidimos los dos. O sea, este libro creo que nos encanta mucho, ya me contarás
por qué es importante para ti. Pero para mí este libro que se llama Mañanas Milagrosas fue un parteaguas totalmente en mi vida, total, total. O sea, yo les diría un antes y después del libro. Este libro es por Hal Elrod, si no estoy mal. Sí, Hal Elrod. Y este libro, fíjense que yo ya lo había escuchado antes, o sea, de pronto ya sabía de su existencia, pero Mañanas Milagrosas me parecía un título religioso. Yo decía, eh, esto tiene que ver con religioso y no quiero que me evangelicen en este Sí. momento, ¿no? Es lo que yo estaba como pensando en mi cabeza. Pero no recuerdo ni cómo fue que volví a ese libro, no recuerdo exactamente cómo fue, lo que sí es que estoy totalmente agradecido de que volvió, no sé si lo vi en internet, no sé si alguien me volvió a hablar de ese libro y yo dije, me dio curiosidad, no recuerdo, voy a hacer memoria y luego se los digo, pero particularmente yo llevaba ya como 2 años con ansiedad, ya saben, de esas crisis existenciales, de lo que tú tienes que ser, pero no sabes si quieres serlo, ¿cierto? Y ya de pronto viene pues toda esa confusión interna sobre, pues, tengo que hacer esto para, pues, que la gente esté conforme, pero yo no estoy conforme. Bueno, era un montón de cosas que ya platicaremos tal vez en otro tema, pero era una situación existencial que me provocó ansiedad, ¿no? O sea, y sobre todo insatisfacción con lo que yo estaba haciendo. Y digo cosas así como de haciendo en el negocio. O sea, yo estaba, por supuesto, para mis clientes, para seguir desarrollando, estaba presente dentro de lo que se tenía que hacer, pero ya no de manera interna, ¿no? Si lo tuviéramos que decir de un modo. Entonces, ese choque, yo estoy totalmente convencido de que el cuerpo te va hablando, ¿no? Te va diciendo, y por aquí no es. Y una forma en la que yo lo manifesté fue ansiedad, taquicardias, de pronto en la noche me daban así como ya cuando se volvió muy grave mi situación, fue cuando pues ya a la hora de dormir no me quería dormir porque pensaba que iba a amanecer muerto, imagínate. O luego cuando caminaba me daban esos ataques de ansiedad y me soltaba como a llorar porque pensaba que un paso más y caía desmayado, ¿no? Entonces, esa situación que estaba viviendo, luego en aquel momento, pues nos tocó irnos a vivirnos a vivir a Estados Unidos y bueno, pues era como un cambio de vida en el que no conocía personas allá. En cambio, en el negocio también estaba yo como pasando por una situación en el negocio que justo esa cuestión de ansiedad provocó que como que me estancara en mi negocio de redes de mercadeo. Eh, no disfrutaba hacer cosas y sobre todo en un lugar en el que no conoces a gente. Llegué en temporada además que estaba nevando. Pues todas esas circunstancias como que también me hicieron cuestionarme hacia dónde yo quería llevar mi vida, mi rumbo, ¿no? Y este libro pues me dio esa paz, esa tranquilidad. En este libro de Mañanas Milagrosas te ayuda como ir incorporando hábitos en tu día, digamos que en la mañana, mejor dicho. Y estos hábitos que proponen ahí para mí fueron terapéuticos, o sea, literal. No sé cómo fue para ti el proceso, pero a mí así fue. Y ahorita les vamos a hablar de los aprendizajes que tuvimos, pero así fue como ese libro llegó Sí. a mi vida. ¿Y para ti? Fue muy similar la situación. Yo no estaba teniendo todavía, afortunadamente no llegaba a ese nivel de ansiedad, pero yo también estaba pasando por un cambio completamente, ese cambio. Igual me fui a mudar, me mudé, vivía en un lugar donde no conocía a nadie, no estaba tan lejos de mi familia, pero igual era muy complicado, ¿no? O sea, era como empezar de nuevo después de que toda tu vida ya estaba hecha en otro lugar. Entonces, todo se desajusta. Cuando suceden esas cosas, todo se empieza ahí como que a alborotar. Eh, y para mí también fue un alivio, o sea, fue como una tranquilidad, fue como poder poner en orden las cosas que yo nomás no les veía ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, si me preguntas cómo es que funciona, no sé.
Ujú. O sea, no sé cómo funciona, o sea, no sé cómo funciona, pero entiendo perfecto que sí se vuelve una mañana milagrosa. O sea, a lo largo de, mientras estuve pues practicando, haciendo las prácticas que te recomiendan en el libro, al principio era muy difícil como entender porque tu cabeza te dice, pero ¿para qué estás haciendo esto? O sea, ¿esto qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué? Y entonces te empiezas ahí como que te tienes que hacer como que entregarte a la actividad, Claro, entregarte al exacto. confiar y es un salto de fe, o sea, es un salto de fe que dices, bueno, ok, a mí Víctor me recomendó el libro, entonces yo dije, ok, si a él le funcionó, pues también me puede funcionar a mí. Entonces, vámonos, ¿no? De una vez, vamos a comprarlo, vamos a pedirlo, vamos a leerlo y vamos a ver qué tiene, ¿no? Porque yo ya estaba también en una situación en la que tantito más iba a empezar a darme unos ataques similares a los tuyos. Entonces Yo dije, no no, recordaba que te lo había recomendado. tú me lo recomendaste. Ah, Entonces era como el de, mira, fíjate. Y entonces, y ahí también empezamos, pues como que nuestro camino hacia la productividad, sí, porque empezamos con él y luego conocimos a Brendan Burchard. somos hermanas del dolor. Sí, somos hermanas del mismo dolor. Entonces, eh, creo que son cosas que de repente lo mencionábamos, ¿no? En el episodio anterior, rodéate de las personas que te sumen, rodéate de personas que tengan los mismos problemas que tú y salgan adelante juntos, ¿no? Eh, entonces, en nuestro caso fue así, o sea, yo me acuerdo perfecto que dije, ok, necesito hacer algo, no sé qué, ya me dijo Víctor que está bueno el libro, dije, es un buen punto para arrancar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es Salvador de... Sí tiene su milagroso el asunto, la verdad. Y es que en ese libro propone lo que él llama savers, que son como actividades que tienes que hacer antes de que pues empiece el día y todo se vuelva como caótico, ¿no? Porque a veces, muchas veces, este tiempo que debería ser prioridad, dedicártelo a ti, no se lo dedicamos, o sea, pasa el día Sí, y no tuviste esa mañana contigo, ¿no? Entonces él propone que estas actividades sean como para hacerte, pues lo que nosotros decimos antes es como este chapuzón, antes de que la gente se despierte, o sea, que tú tengas tu sí. espacio. Y en estos savers, o sea, es que después haremos un episodio a lo mejor hablando más de ello. Bueno, no, tenemos nueva sección en YouTube, ¿eh? Tenemos sección de Sí. libros para networkers, así que si quieren que hagamos un resumen de ello, pues déjanos aquí en los comentarios y en esta nueva sección se los vamos poniendo también, que también, bueno, se está subiendo a Spotify, comercial, paréntesis, ¿no? Pero en estos hábitos que él plantea, pues es esta como introspección. A mí hubo uno que fue el que me sacó de ese rollo existencial que tenía, que era escribir. Él recomienda que escribas. Literal, o sea, háganlo, háganlo, tribu, esto es Sí. terapéutico, o sea, es como una conversación con tu yo interior. Nadie te va a juzgar, nadie va a cuestionarte, o sea, de pronto si tienes esta cuestión de que a lo mejor, ay, no quieres hablarlo con un psicólogo, un especialista, o sea, escribe, escribe que Sí. esto te va a ayudar a encontrar. Pero creo que este libro, pues, estarás de acuerdo conmigo, Pablo, y ahora que lo mencionas, creo que me hace sentido porque veníamos como por el mismo achaque y después nos volvimos. Y este libro, después de que yo leí este libro, fue lo que le dio como dirección hacia lo que particularmente yo como proyecto de vida quería hacer. Y entonces fue que nació la inquietud de querer aportar más digamos que al mundo, y no solamente a mi compañía de red de mercadeo, que era donde yo estaba enfocado, porque justo esa crisis existencial era porque me sentía enjaulado de pronto ante hacer cosas que yo quería hacer, pero que tal vez en mi cabeza, porque es un cuento que nos decimos nosotros, o sea, en mi cabeza era que, o sea, no era una situación real lo que estaba pasando, era mi cabeza la que decía que cómo lo va a tomar la gente, seguro me van a criticar, y muchas veces estas vocecitas, o sea, hacen que te pongas el pie y te alejes de cosas que para ti son importantes, pero creo que
después de que lo leí, aplicamos, ejecutamos, pues nació la tribu y así fue como Paloma y yo, ahora lo vemos, así como que entramos justo a este proyecto juntos, que hoy es nuestro bebé y Sí, creo que ahora que lo mencionas, creo que fue eso. ¿Tú qué opinas? sí, y creo que yo también, yo estaba, mi crisis iba más en el sentido de que no podía hacer lo que yo quería hacer. O sea, siempre me había esforzado mucho, justo por el libro anterior que les mencionaba, por siempre hacer lo que yo quería hacer y no lo que tenía que hacer o lo que me tocaba hacer o lo que debería de hacer, sino, eh, y justo con este cambio, todo eso se desacomodó muchísimo en mi vida. O sea, todo eso se desacomodó completamente, todo eso se fue, no voy a decir que al carajo, pero casi. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a adaptarme a una realidad que no me gustaba, o sea, algo que no quería, algo que no quería hacer y estaba muy desesperada como para construir la realidad que sí quería. Ujú. Entonces, y justo, yo a mí toda la vida, desde que descubrí el impacto que puedes tener en una persona cuando le enseña, dije, esta es la sensación que yo quiero tener el resto de mi vida. O sea, quiero enseñar y cuando llegó Víctor y dijo, no, es que vamos así, mira, fíjate que está esto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Lo ves viable? Yo dije sí, sin pensarlo, ni sabía, ni nada, no tenía como, o sea, nada de experiencia en redes de mercadeo, pero al final de cuentas, ir construyendo este proyecto juntos con la parte en la que nos complementamos tanto con la experiencia que tenemos cada uno en nuestros, en nuestros años, en nuestros años. No vamos a decir eh, cuántos, pero en los años. Ujú. Nada, pero ustedes calcúlenle, búsquenle cuando salió la película que les conté. Entonces, justo eso, se fueron acomodando las cosas, ¿no? Pero siempre creo que el impacto que tienen los libros en general, cuando uno llega y se lo encuentra, se le atraviesa, se lo regalan, lo que sea, eh, hace que las cosas se comiencen a suceder de cosa distinta. Y en el caso de Mañanas Milagrosas, tiene un ritual claro y definido para que puedas hacer cambios en tu vida y dejes de vivir esa vida que estás viviendo. Porque la cambias completamente, o sea, como dice Víctor, o sea, es un antes de y un después de. Total. Entonces, y el después de siempre lo puedes ir enriqueciendo con muchas otras cosas, ¿no? Yo ahora mi rutina matutina ya no se basa en lo, bueno, sí, tiene un par de los salvavidas, de los savers de Mañanas Milagrosas, pero ya veo que para mí me funcionan más y mejor otras cosas. Entonces, de eso se trata, de que empieces a tener, que implementes, que busques, que sigas tu instinto hacia una mejor forma de vivir la vida cuando te topas así de cara con un libro transformador, ¿no? Ujú. Total. Qué bonito. Me gusta este Ujú. chiste aprendizaje. Cuéntanos acá en los comentarios si les gustaría que trajéramos más de estos temas al podcast. Vamos a estar muy pendientes y bueno, pues esto con la finalidad de que también, bueno, podamos compartir no solo cuestiones del negocio, sino cuestiones de la vida, que al final, pues es un todo, o sea, es un poquito de que hace que podamos nosotros ir creciendo, que creo que esto es una de, más bien, es una de nuestras filosofías, es nuestra filosofía en la tribu, el crecer de manera integral para que seas, pues al final, un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz. Así que bueno, pues hemos terminado este episodio y bueno, Pal, para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo? Eh, lean, lean, lean lo que sea y traten de aprender de cada cosa de la que leen, ¿no? Estar abiertos a una eh, nueva forma de ver las cosas de una forma diferente, y a lo mejor encontrar en algo donde es que esa sorpresa que te puede dar cualquier libro es impresionante. O sea, de repente uno no da ni 2 pesos por un libro que te puedes encontrar por ahí,
Mm, Y cuando lo empiezas a leer, de repente resulta que es el que necesitabas leer, ¿no? Que no sabías, pero que cómo te ayudó. Entonces, lean y compartan mucho todas sus anécdotas con libros. sí, bueno, creo que estoy muy alineado con lo que dices. Eh, Permítete no solamente leer libros que vayan relacionados al negocio, sino libros que acaricien tu alma, tu ser, y eso al final del día te hará mejor persona, mejor empresario, mejor versión de ti al final. Entonces, pues nos estamos despidiendo y no sin antes recordarles que se suscriban a YouTube si aún no lo hacen, nos sigan también en Spotify, ahí estamos pendientes. En redes sociales nos encuentran como Víctor Abad M, Pal Trujano, La Tribu Academy. Y que por acá en la cajita de descripción te vamos a dejar todos nuestros recursos gratuitos para que pues de pronto te sumes ya sea a nuestro evento de revelación 4 en uno que ahí tenemos fechas, ve a la página, tenemos un evento gratuito de 3 días en el que te ayudamos a involucrar tu negocio ya a través de redes sociales y bueno, pues ahí vas a encontrar también otros recursos para sumarte a nuestro club, también de Social Rabbits, en el que estamos compartiendo más contenido y pendientes de todos ustedes, de sus comentarios. Así que muchísimas gracias, Pal. Gracias por lo que siempre aportas en este podcast. Muchas gracias a ti, Vic, por el espacio. A final de cuentas, la Tribu Academy es un proyecto que hemos venido desarrollando juntos. Y bueno, me encanta estar en este espacio, me encanta estar en esta temporada y me Principio, encanta aclaración. desde el principio. No, sí, desde el principio. Y pues nada, que tengan un excelente día a la hora que nos estén escuchando. Compartan el episodio con su equipo, con su tribu, con sus amigos, con quien crean que necesita un empujoncito para comenzar a leer y cultivar un poco más esa mente que de repente tenemos llena de telarañas. Y bueno, si les gustó, denle like, compártanos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente. Bueno, recuerden siempre que un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz no es el que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye.